Bienvenidos a Pilares Podcast. En el episodio pasado hablábamos con el maestro Esteban Márquez sobre cómo comprar vivienda y en algún punto de la conversación entramos al punto de qué pasa cuando al comprar propiedad la compramos dentro de un contrato matrimonial, es decir, dentro del patrimonio que estamos construyendo con la familia, con la persona con la que nos casamos. Y hay muchas oportunidades que la ley nos da para que esto sea más fácil, como créditos conjuntos del Infonavit, etcétera, etcétera. Pero al momento de un posible divorcio, tenemos que tomar en cuenta qué va a pasar con lo que hemos construido. Es por eso que para este episodio decidimos ahondar en ese tema. Matrimonio y divorcio. Hablando de lo civil, ¿cuáles son las mejores prácticas y qué cosas deberíamos de tener cuidado y evitar para que no se nos salga de las manos y se ponga mal, ¿no? Es correcto. Para platicar sobre eso está con nosotros la maestra Leticia Paulina Navarro, maestra docente de aquí de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, encantada de estar con ustedes, intentar hablar este tema pues sumamente socorrido por todas las personas y sobre todo creo que algo que se maneja todos los días, ¿no? Claro, sí. Les platico rápidamente, la maestra Leticia Paulina es licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Corporativo. Es maestra en Administración de Negocios y tiene diplomados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de amparo. Así Que es. después estaría bueno que hagamos un episodio sobre el amparo. Muy ¿Qué es y cómo interesante. nos puede servir? Bastante, sobre todo que próximamente si llega a haber algún episodio adicional acerca de las reformas judiciales, pues es el tema de lo peligroso de que quieran desaparecer el amparo cuando ahorita es lo que nos respalda contra la autoridad. Exacto, sí, así es. Y bueno, pues maestra, es usted la primera abogada que tenemos aquí bueno, el maestro Esteban Márquez también es abogado, pero abogada dedicada completamente al derecho y a la docencia del derecho. Y pues yo creo que los abogados, corríjame si me equivoco, yo creo que los abogados los tratamos como los dentistas, ¿no? No los buscamos hasta que casi es demasiado tarde. Es correcto. No hay esa parte de la prevención de preguntar precisamente lo que comentas, ¿no? ¿Qué debo de hacer antes de para evitar un problema futuro? Porque sabemos que ya cuando viene este problema se sale a veces de las manos, ¿no? Por tiempo, por el costo y sobre todo el desgaste que tiene uno también a nivel emocional. Sí, Esa claro, en parte el casi tema no de se ve. los matrimonios y divorcios, pues también hay un factor emocional que está jugando muy importante, ¿no? Exactamente, y que tristemente ha ido en aumento en estos últimos años a partir del COVID. Fue una etapa a lo mejor crucial en que ya sabíamos que la sociedad mexicana y pues a nivel mundial el matrimonio ha tenido unas ciertas directrices no tan favorables, pero pues bueno, ha sido una serie de factores diferentes que bueno, ahorita podemos hablar unos tantos, pero sobre todo que es algo que sí tenemos que prepararnos, no nada más antes de tomar esta decisión, sino para saber qué es a futuro. Todos obviamente se casan con la intención de no divorciarse, pero ¿qué pasa cuando en esta situación se sale del contexto, se sale de nuestras manos o surgieron ciertas situaciones en las cuales pues no sabes que te vas a divorciar, ¿no? Sí, con el maestro Esteban Márquez justo platicábamos de que planear el futuro hay que hacerlo tomando en cuenta que nada está garantizado. Así es. Nada está garantizado. Y por supuesto, cuando uno está casándose, pues lo hace en el mejor de los casos, con mucho amor de por medio, ¿no? Y en el momento en el que el obispo, ministro, sacerdote, quien sea, te pregunta, prometes amarla para toda la vida hasta que la muerte los separe, pues uno en ese momento dice, pues claro, sí, estoy bien con eso. Exactamente, ¿no? Pero las circunstancias actuales no son las mismas de las de mañana o pasado mañana. Claro, y estamos hablando también de los temas, a lo mejor de iglesia, pero ¿qué pasa con el tema legal? Que tiene tantos ámbitos, tanto contexto, y obviamente al paso de los años decimos que la sociedad es dinámica. ¿Qué quiere decir? Va caminando, progresando, y obviamente las leyes se van reformando de acuerdo a cómo va cambiando esta sociedad. Entonces hay unas cuestiones que a veces se derogan. ¿Qué quiere decir? Que las eliminan de la ley porque ya quedan obsoletas, ¿no? De estas situaciones, pero hay otras que de repente dice, oye, hay cierta violación de derechos, hay ciertos cambios en los cuales dices, ahora tengo que cambiar la ley porque ya no cuadra con los parámetros que estamos llevando ahorita. Un ejemplo claro es, por ejemplo, los matrimonios igualitarios. Anteriormente estaba prohibido, incluso en la ley no estaban ni siquiera previstos. ¿Qué pasa con esta situación? Pues los tratados internacionales de los que México es parte y de los que no son parte, pero vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Tenían más derechos fuera de México que estando en México, ¿no? Entonces,
Entonces, de repente era un contexto que tuvo que haberse cambiado y en el 2011 hubo una reforma tremenda, pero para bien, ¿no? Como la que está pasando ahorita, que platicaremos posteriormente, pero que decía, bueno, México es un país que tiene demasiados derechos, también tenemos obligaciones, pero a nivel mundial es conocido que nosotros somos un país libre, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, pues se hacen estas reformas para tratar de llevar este mismo contexto con los países de primer mundo, al menos en temas de derechos, y México forma parte de muchísimos tratados internacionales, entonces por eso también tantos extranjeros vienen a México, porque dicen, oye, es que México tiene un régimen muy padre. Sabemos que a veces la aplicación de las leyes no es tan buena, que tenemos ahí unos temas de corrupción y todo, más sin embargo, las leyes que todavía se encuentran vigentes, dentro de lo que cabe se encuentran muy bien, ¿no? Y como te comentaba, del 2011 hubo una reforma bastante drástica pero positiva, en las cuales decían, bueno, tenemos que actualizar la Constitución, que es nuestra ley suprema del país, y que decía, oye, ¿sabes qué? Si el Tratado Internacional tiene mayores derechos, te puedes acoger al Tratado Internacional. Si la Constitución tiene mayores derechos, te puedes acoger a Constitución. Entonces ya es a elegir, ¿no? O si ambos prevén los derechos, los invocas y la autoridad te tiene que apoyar en ese derecho. El chiste es que la ciudadanía tenga, pues, la mejor ventaja posible, ¿no? Los mejores derechos disponibles. Precisamente, y ahorita que comentabas el tema del amparo, podemos hacer un pequeño acotamiento, que el amparo se utiliza para proteger a las personas de las violaciones que puede hacer una autoridad. Tú te puedes pelear con un particular, y para eso tenemos los juicios civiles, mercantiles, familiares, penales y todo lo demás. Pero cuando hay una violación de una autoridad por parte del gobierno de cualquier índole, ya sea municipal, estatal, federal, es la vía precisa para evitar esa violación de derechos. Oye, ¿por qué no me dejas llamarme así? ¿Por qué no me dejas registrar a este niño que está adoptado? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de repente vienen estas circunstancias cuando la autoridad supera sus atribuciones y viola tus derechos, o también cuando la autoridad omite hacer ciertas situaciones, también tú le dices, oye, no estás haciendo tu trabajo, tú me estás exigiendo obligaciones que cumplir y mi derecho es exigirte también cuentas como tú me las pides a mí, ¿no? Entonces es bastante interesante, es un tema amplísimo que a mí me encanta, pero volvemos a lo mismo. El amparo engloba todo este respaldo de las garantías individuales que, coloquialmente hablando, son todos los derechos humanos que tenemos, ¿no? El derecho a la libertad, derecho a tener un nombre, derecho a la vida, que a veces mucha gente me dice, es que ese derecho a la vida, pues no lo entiendo, pues estamos vivos. Sí, a lo que se refiere se dice que es a contrario sensu, o sea, en sentido contrario. No te deben de matar, por eso tienes el derecho a la vida, ¿no? Entonces es muy interesante este derecho a la libertad de expresión, libertad en todos los sentidos, libertad de tránsito, libertad de educación, servicios médicos, bueno, pudiéramos ampliarnos muchísimo. Sí, sí, sí. Y entrando en tema del derecho familiar, bueno, el tema de casarse, creo que sucede mucho que pues no tenemos mucho conocimiento de cuál es el proceso legal y cuáles son las obligaciones legales que uno adquiere al contraer matrimonio en el contexto de México, ¿no? Sí, no, y tocas un tema padrísimo, porque creo que nunca nos dan una clase, ni siquiera en la universidad, en la escuela o algo, o digo, no sé si te tocó a ti, al menos en mi tiempo, que ya pasó un ratito, nunca hubo una clase que te dijeran, oye, para casarse se necesitan estos requisitos, o hay este tipo de matrimonio, cuáles son los derechos y obligaciones que tienes en cada uno. Siempre es como la tradición de me voy a casar porque es la vía legal de estar juntos, o para evitar que un problema no tenga en casa. Si no te vas casada por lo legal, no sales, etcétera, etcétera. No, pues muchos criterios que hay a veces morales, éticos, que bueno, obviamente yo soy partícipe de hacer las cosas correctas, de hacerlas legales, pero obviamente, como dices, ¿no? Estar bien informado a dónde te metes, ¿no? Exacto. Vamos a decirlo así. Entonces, no sé si me permitas, pues bueno, en Jalisco, a nivel estatal, tenemos cierto ordenamiento. Vamos a hacer un pequeño preámbulo nada más para que se entienda. Sabemos que hay leyes municipales, leyes estatales y leyes federales. En el caso del derecho civil, del cual se deriva el derecho familiar, son leyes estatales. Entonces, en Jalisco, prácticamente en todos los municipios se maneja el mismo código en temas familiares, y obviamente varios estados manejan muy parecido el tema de Jalisco. Hay otros estados que nada más tienen 2 regímenes. En Jalisco tenemos 3 regímenes matrimoniales, que es la sociedad legal, sociedad conyugal
y la separación de bienes. Voy a platicarte brevemente cada uno para saber, como dices, ¿no? El contexto de qué me conviene, no me conviene y pues sobre todo a lo mejor lo que estamos viviendo actual, lo que pudiera ser lo más factible en estos momentos para en el caso de que no se lograra tener este matrimonio por largo tiempo, pues saber en caso de su disolución cuál es el que menos te va a generar un problema. Volvemos a insistir, ¿no? La intención no es casarte para divorciarte, pero siempre hay que ser prevenidos, ¿no? Sobre todo en los temas patrimoniales, lo sabemos que hasta cuando hay sucesiones, o sea, cuando hay las herencias, que son los conflictos de que cuando hay dinero a veces se olvida el amor, ¿no? Sí. Entonces aquí la intención es a lo mejor dejar preparado un ámbito de decir, bueno, espero que nunca pase, como en un seguro, ¿no? Lo contrato para no usarlo, pero si lo llego a usar, lo tengo, ¿no? Entonces, algo así, estar informados. Entonces, te platico. Primeramente, tenemos, como te comentaba, tres regímenes matrimoniales y en el régimen legal es cuando nosotros nos casamos el tal cual que conocemos los bienes mancomunados. De hecho, los dos regímenes son de bienes mancomunados, pero se da un tratamiento diferente. Okay. El legal, tal cual, es 50 y 50%, que es el clásico, ¿no? Lo que tú tienes, lo que tuviste y lo que hacemos en el matrimonio, vamos al 50 y 50. Si llega a haber una disolución. Si no, pues ahora sí que aplica. Es de los dos todo, ¿no? En el régimen conyugal, se llama que a la hora de casarte, cuando estás en el registro civil, de hecho, el que te casa se llama oficial del registro civil. Entonces, él te dice, bueno, entonces tú quieres optar por este régimen conyugal. Entonces, se llaman capitulaciones matrimoniales. ¿Qué quiere decir esto? La pareja hace un documento en el cual dice cuáles son los bienes que se iban a entrar en el matrimonio y cuáles no. Okay. Ahí puedes optar, que casi no lo utilizan y a mí se me hace muy interesante porque se puede sacar una cierta ventaja. Oye, ¿sabes qué? Cosas de herencia y de donaciones, ahí sí no entra, está exceptuado, ¿no? Pero si yo lo compré en el pasado y de repente digo, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad me costó muchísimo trabajo, pues se me hace un poco injusto que a lo mejor lo metamos en el matrimonio cuando pues tú a lo mejor no tienes nada, pero volvemos a lo mismo. Cuando estamos hablando de temas de amores, pues no importa, no hay problema, pero bueno, ahí va a depender de cada una de las parejas. Entonces, en estas capitulaciones matrimoniales, que soy un poquito más rembombante la expresión, pero realmente es un documento de 5 o 6 hojas a lo mucho, okay, que se acompaña con el acta de matrimonio, en el cual viene cómo se van a dividir los bienes en caso de divorcio, ¿no? Okay. Entonces, es un contrato, se puede decir que es como algo preventivo de que si llega a pasar, pues ya sabemos cómo va a ser la división. Incluso hace un poco más fácil el divorcio. Si entiendo bien, entonces, en este régimen, uno elige desde antes de casarse qué bienes sí van a entrar al 50-50 y cuáles yo me los quedo para mí. Exactamente. Okay. Tal cual lo acabas de explicar con palabras claras y no tan técnicas, perfectamente, ¿no? Entonces, exactamente, yo a lo mejor puedo decir, oye, yo antes de casarme o ahorita estoy a punto de casarme y compré 2 casas. Entonces, a lo mejor puedo decirle a mi esposo, oye, ¿sabes qué? Déjame una de backup para, pues no sé, que sea como mi orgullo en su momento y pues yo aporto esta casa a que la tengamos dentro del matrimonio, porque a lo mejor mi pareja no tiene ningún bien inmueble, ¿no? Sabemos que ahorita ha cambiado la sociedad y pues me ha tocado ciertas parejas que a veces la mujer ahora es la que tiene la mayor aportación económica, ¿no? Mensual. Entonces, ha también roto paradigmas de que estábamos acostumbrados a que papá era el que pagaba, el esposo era el que compraba y la mujer se quedaba en casa, ¿no? Ahora pues sabemos que también por los temas de la economía es un poco complicado el poder sostenerse con una sola economía, ¿no? Claro. Entonces casi todos trabajan por, tiempos distintos y todo esto permite, pues, por ejemplo, acrecentar la economía matrimonial y en caso de que haya hijos, pues ya haya también una diversidad de roles, ¿no? Porque antes, ¿en qué momento papá cuidaba a hijos? Claro que eso no se veía, era trabajo de las señoras, de las amas de casa, etcétera, etcétera. Pero ahora ha habido a mí me gusta mucho que se involucren porque empiezan a conocer también la otra etapa que a veces viven las mamás, ¿no? Y que no es remunerada.
Ese es un tema que, bueno, también ya está en jurisprudencia. No se paga directamente en el matrimonio, pero en el caso del divorcio ya hay forma de que se compense a la persona, que ahorita que toquemos los temas de divorcio, platicamos ese tema, pero decir, oye, sabes que tú te dedicaste al hogar, te dedicaste a los hijos, no pudiste trabajar por dedicarte a eso, pero también eso ayudó a que la otra persona pudiera producir económicamente. No se vio tu trabajo, pero fue en especie. Entonces, cuando hay este divorcio, tú ya puedes tener una compensación económica, Claro. se llama de hecho pensión compensatoria, en el cual oye, sí se está viendo el trabajo que yo hice, aunque económicamente no fue redituable en ese momento. Y creo que esa es una herramienta súper necesaria, ¿no? Y súper útil porque de no existir, y ha sucedido, me parece, en el pasado muchísimo, Sí. pues deja en mucha vulnerabilidad económica, sobre todo a las mujeres, después de un divorcio. O incluso las limita a buscar un divorcio, aunque estén en situaciones de violencia o de desventaja, o que estén viviendo situaciones horribles en su matrimonio, pero las limita a buscar un divorcio porque yo nunca he trabajado, si me divorcio me quedo sin nada. Exactamente, y acabas de decir algo pues triste, ¿no? Porque de repente es privarte de tu libertad, privarte de volverte a ser una persona normal, de poder vivir tu vida en libertad por eso, ¿no? Por el miedo a yo no voy a tener dónde vivir, como nunca he trabajado, pues no tengo experiencia, no me van a contratar, o si me llegan a contratar va a ser en un trabajo de una paga malísima, Claro. y pues digo, esto es aunado también a un tema de un conflicto que no nada más es complicado aquí en México, ¿no? El tema de la pensión alimenticia, ¿no? Entonces hay veces que es el problema de me divorcio, pero no sé si me va a dar la pensión alimenticia para apoyar a mis hijos, aparte tengo que trabajar para mantenerme. Híjole, está tan complicado, prefiero no divorciarme, ¿no? Entonces, como es un tema complicado, obviamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro mayor tribunal en este país y que, pues, bueno, últimamente lo hemos escuchado bastante, pero ellos están buscando esta transición de ver un poco más en lo emocional, que ya no sea el tema jurídico tan frío como se veía antes, ¿no? Si no lo cumples tal cual como la ley, no vas a, ¿cómo se llama?, poderlo acreditar. Entonces, en el caso reciente también del tema de los divorcios, hicieron cambios en que anteriormente, no sé si habías escuchado que existían causales de divorcio, Sí, sí, que sí. era, haz de cuenta la típica, ¿no? De que si te golpea, que si, no sé, Una infidelidad, infidelidad, ajá. etcétera, que eran las clásicas, ¿no? Había 15, 17, dependiendo el tipo de código, ¿no? Entonces, si tú no lo demostrabas, no te podías divorciar. Entonces imagínate la revictimización que estaba teniendo la persona, porque aparte de que ya había padecido esa violencia, tenías que demostrarla y era Sí. volver a vivir esa violencia, y lo peor de todo es que a lo mejor por una prueba mal configurada o mal presentada por el abogado, no lo ibas a demostrar, ¿no? Claro. Entonces la persona perdía el juicio, se quedaba casada en contra de su voluntad. Y aparte, si estábamos hablando de violencia, como no lo acreditó, no, pues no lo acreditaste, pues sigues ahí en casa, entonces ni les quiero contar. Entonces, Claro. por eso se empezaron a dar también muchos feminicidios o incluso suicidio de la persona. Sí. ¿Por qué? Porque dice, pues ya no lo pude hacer por lo legal, pues lo hago por lo rápido, ¿no? Entonces, tal cual como comentas, entonces se hizo una reforma recientemente, y tiene poquititos años, que se hizo este cambio y pues ya no existen estas causales de divorcio. ¿Sabes qué? Si yo deseo divorciarme porque está en contra de mi voluntad el continuar con esta persona, pues no te pueden violar tu derecho a la libertad de con quién te vas a asociar, ¿no? Sobre todo si hay un tema de violencia. Entonces aquí se abren dos vertientes. La vertiente familiar, que pertenece al ámbito civil, y también el ámbito penal, si hay un tema de violencia física o mental, en el cual pues tú demuestres que sí hay algo adicional, pero ya va a haber dos castigos. Una, que obviamente te vas a divorciar porque es tu deseo, independientemente de la situación, pero la otra, la penal, que sí se castiga a la persona por el daño que está haciendo, ¿no? Porque puede haber el divorcio en que digo, pues, ¿sabes qué? No nos entendimos, o pues lo caché con la otra persona, pero ¿para qué la hacemos de todo? ¿Sabes qué? Si quieres, nos separamos, nos divorciamos, arreglamos las cosas, pero no hay una repercusión emocional. Hablemos precisamente sobre el proceso del divorcio. Digo, circunstancias habrá muchas y variará mucho según las circunstancias de cada persona, pero para divorciarme, ¿qué necesito hacer?
Mira, todo dependiendo, y no me voy a alargar tanto porque me emociona este tipo de temas, una disculpa, realmente pues a esto me dedico y Claro. pues afortunadamente no es que me encante divorciar, más sin embargo creo que ya cuando tienes tantos años en estos andares, pues la verdad me gusta mucho el enfoque que se está dando al tema de los divorcios. ¿Por qué me van a decir esto? Lo que pasa es que lo que te decía, que esta es una novedad y un adelanto que hay en los temas jurídicos, que se está viendo el tema emocional. Ya no hacer esto tan frío en el tema de los divorcios, sino también cuidar esta célula de familia, de núcleo, que no se desgasten tanto, porque obviamente cuando tú tienes un conflicto en un juzgado, uno va a ganar y otro va a perder. Claro. Entonces, obviamente la persona que pierde, pues no le va a encantar. La persona que gana, puede ser que a lo mejor ni siquiera gane las pretensiones que estaba buscando. A lo mejor dice, sí gané la pensión alimenticia, pero yo estaba pidiendo 15,000 pesos y me dieron 7. Entonces, ganaste, pero no fue lo que estaba buscando. Pero ¿qué es lo peor? Que se deshace ese vínculo, se acabó esa plática cálida que debe de quedar, sobre todo cuando hay tema de hijos, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese es un tema que tú siendo psicólogo, tú sabiendo todo este ámbito de cómo afectan las emociones desde que está chico, pues obviamente, ¿qué es lo que está buscando también la ley? Oye, si estamos cuidando a los chicos de manera emocional, sabemos que van a crecer sanos y ya no van a ser un problema futuro. Ya es Claro. también algo preventivo, ¿no? Claro. Entonces, vamos a decir que se ve con dos caras, ¿no? La parte emocional de que sí cuidamos a la sociedad, pero vamos a decir que también con el ámbito preferencial de que dice, bueno, como van a nacer o van a crecer un poco más sanos emocionalmente, va a haber menos problemas en un futuro y es menos carga laboral para el juzgado. Entonces, Claro. todos ganan, vamos a dejarlo. Entonces, en el tema de los divorcios, tenemos, bueno, principalmente 3. Hay varios tipos de divorcio, pero uno que existe, que es el divorcio administrativo, que prácticamente es la pareja no tuvo hijos y no tiene ni siquiera bienes inmuebles, no tienen nada que separarse, aunque se hayan casado en sociedad legal, que era la que platicábamos, que era el 50 y 50%, pues prácticamente como no adquirieron nada, pues no hay nada que dividirse, ¿no? Okay. Entonces, este divorcio vamos a decir que es el más fácil. En algún momento le llamaron el divorcio express. O sea, sí, sí, pues, sí recuerdo que lo mencionaban así. sí, porque pues, realmente era sumamente rápido a comparación de otros. Existe el divorcio por mutuo consentimiento, que este es, como dice su nombre, ¿no? Ambas partes están de acuerdo en divorciarse, dicen qué necesidad de enfrascarnos en un problema en juzgados, vámonos poniendo de acuerdo y tratando de hacer y se asienta en un convenio. Y el convenio también se llevan juzgados. Cabe mencionar que ahorita voy a abrir otro paréntesis, que pues ahorita ya tenemos 2 formas de divorciarnos. Una en el juzgado, que se llama la forma jurisdiccional, y la parte por métodos alternos a través de mediación, que es la no jurisdiccional. Y esta pues obviamente es en la que más me desempeño. Yo soy mediadora certificada y pues prácticamente es mi principal sustento y es a lo que más me dedico. Temas de juzgados ya lo menos posible, porque volvemos al mismo. La nueva cultura es intentar negociar. Claro. Es preferible llegar a un mal arreglo que a un buen pleito, ¿no? Sí. Entonces aquí la idea es que ni siquiera paguen abogados, que no vayan a juzgados, que no vayan a audiencias. Entonces, yo, ¿cómo se llama? Con mis clientes, nos sentamos en una sala de juntas y empezamos a dialogar. Obviamente no es una plática muy amena, al principio es un poco complicado porque obviamente los sentimientos están lastimados, estas partes vienen a veces muy lastimadas y a veces actúan un poco agresivas o a veces con demasiado llanto, pero bueno, la idea es también contenerlos a ellos, ¿no? Es, a ver, ¿qué te puedo ayudar? Y yo como mediadora quiero ser un sostén para ustedes para poder entablar esa comunicación y poder llegar a un buen acuerdo para evitar hacer un pleito, ¿no? Claro. Entonces, estas son las 2 maneras que se puede divorciar cuando es por mutuo consentimiento. Y tenemos la tercera, que me había faltado platicarte, esa, la separación de bienes. Creo que volvemos al mismo, creo que los nombres son un poco claros acerca de cómo es, y pues separación de bienes literal, ¿no? Nos casamos y lo que era mío sigue siendo mío y lo que era tuyo sigue siendo tuyo y nos quitamos de prueba. Si me preguntabas en un inicio qué es lo que yo recomendaba más, mira, creo que si hay amor, te cases con bienes separados sería lo más sano. Porque en el amor volvemos a lo mismo, no es porque me invites de una casa, etcétera, etcétera. El amor es independiente del patrimonio, ¿no? Entonces creo que si hay amor, aunque yo tenga una separación de bienes,
pues si hay amor y me divorcio, yo te puedo decir y puedo cederte parte de una casa. Y no está contraindicado, ¿no? Entonces, este tema de separación de bienes también se puede hacer a través de juzgados, en un divorcio, ¿cómo se llama? Pues prácticamente igual, con mutuo consentimiento. Y la única diferencia, vamos a decir, que tiene, bueno, dos diferencias, es una que no se hace liquidación de la sociedad conyugal. ¿Qué quiere decir esto? Pues como en el otro teníamos bienes, ¿cómo se llama? Como mancomunados, pues se tiene que hacer esta división en una sentencia o en un convenio de divorcio. Pero en el caso de la separación de bienes, pues ya no se necesita esta disolución porque pues no hubo, ¿no? Entonces prácticamente es irnos al, pues quedarnos cada quien con lo que ya teníamos. ¿Qué es lo que tenemos que prever? Los temas de pensiones alimenticias, que es lo que te comentaba, y en todos los juicios existe, pues también en el divorcio, ¿cómo se llama? Litigioso, que es cuando ya tenemos el pleito. Oye, ¿sabes qué? No me quiere dar, ¿cómo se llama? Ni parte de pensión, no me quiere apoyar, o no nos ponemos de acuerdo. Entonces ahí es cuando se demanda y se le dice divorcio contencioso o litigioso. ¿Qué quiere decir? Cuando va a haber un pleito, ¿no? Entonces, existen estos tres tipos, así como en resumen, tres tipos de regímenes matrimoniales, como les comentaba, sociedad legal, sociedad conyugal y la separación de bienes. Y en los divorcios, en general, vuelvo a decirles, hay varios tipos y hay diversas divergentes en cada uno, pero en general, pues estamos hablando del divorcio administrativo, el divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio contencioso. Y pues vuelvo a lo mismo. ¿Qué es las recomendaciones que me decías? Para casarte, separación de bienes. Insisto y vuelvo a repetir, el amor no tiene que ver con el matrimonio y pues lo que tú quieras dar en el matrimonio, pues creo que va a ser de corazón y te evitas un problema largo, porque de repente es el clásico, ¿no? ¿Por qué cobra tanto el abogado? Y dices, pues, ¿por qué lo hiciste tan complicado el asunto? Así de fácil. Y pues la idea es que si desgraciadamente tienen que llegar a esta disolución matrimonial, de preferencia lo hagan por mutuo consentimiento y si les es posible hacerlo a través de mediación, hay Mejor, ¿no? centros privados y centros públicos. Obviamente centro público no te cuesta, pero pues es entender que a lo mejor la carga de trabajo que tiene el centro no te va a facilitar para que te den cita esta semana, pero bueno, si no tienes los recursos económicos para poderlo pagar, pues tienes esa alternativa. Y yo pertenezco a un centro privado, que es el 345, no digo nombres para que no haya problema, pero bueno, en el momento que se necesitara alguna asesoría en temas, por ejemplo, económicos, también reconocimientos de adeudo, por ejemplo, ciertas problemáticas de empresas, cuestiones de divorcio, pues bueno, somos especialistas en esas áreas y pues bueno, la idea es que se lograra por este mutuo consentimiento y para evitar ir a un juzgado y tener audiencias, porque aunque sea por mutuo consentimiento, tienen mínimo 2 audiencias. Una de avenimiento, que es intentar hacer el reencuentro, o la otra, y primeramente la de ratificación, de ¿estás seguro que quieres divorciarte? Y posteriormente la de avenimiento para verificar si realmente existe algo. Pero realmente, te lo platico aquí en lo personal, ya es una audiencia de trámite, porque pues casi todas las personas dicen, pues es que yo vengo a divorciarme, ya ni me vuelvas a preguntar. Si sigo el trámite es porque realmente estoy intentando, ¿no? Sí, claro. Y el hacerlo en mediación es no acudir a un juzgado, es platicarlo entre las partes, son varias sesiones, vamos a decirlo que es un poquito parecido al tema de a lo mejor una sesión psicológica, pero no con ese contexto, sino que vas a estar en un área donde te vas a sentir seguro, te vas a sentir tranquilo, que obviamente va a haber confidencialidad, que hay esta flexibilidad de decir, oye, yo no me tengo que poner exactamente lo que me diga el juez. Aquí las partes son las que van a poner cuánto es lo que te debo de pagar, cuánto es lo que me puedes apoyar, porque recordemos que también hay casos en que la señora, es lo que decíamos en un principio, no trabajó y tuvieron 4 hijos. Claro. Entonces existe esta pensión compensatoria a la esposa, o que será excónyuge, y a los hijos. Pero también existe la pensión alimenticia, no nada más de los hijos, también la pensión alimenticia a ella, y puede ser por años o puede ser vitalicia, decir, oye, ¿sabes qué? Ella no puede, ¿no? O si tiene algún problema, a lo mejor físico o mental, etcétera, etcétera, que pueda haber ese apoyo para que esta persona pueda seguir cuidando a los hijos y que no sea un impedimento el ponerse a trabajar y demeritar su salud, su tiempo, y pues sobre todo va a recaer en el tema de los hijos. Claro. Ok, entonces idealmente, así en el mundo ideal,
nos casaríamos previendo lo mejor por separación de bienes Así es. y nos quitamos esas telarañas de la cabeza de que separación de bienes es igual a no me quieres, se está cuidando porque ya sé que nos vamos a... No, pues el amor no debe de tener que verse reflejado con un cheque, ¿no? Es correcto. La evidencia del amor no tendría que ser una propiedad. Exactamente. Obviamente. Y te voy a hacer un pequeño paréntesis que no lo toqué, porque obviamente es ampliarnos al tema, pero nada más de rápido. Vamos a decir que se casaron por separación de bienes y con el paso de los años dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo veo que sí es auténtico amor, o a lo mejor estoy enfermo y quiero quitarme un problema. Se pueden cambiar el ¿Se puede régimen cambiar el régimen? Exactamente. Ok. Entonces, para que no tengan ese miedo de que si yo tomo separación de bienes ya me amolé para toda Ajá, la vida, ajá. ¿no? Se pueden hacer cambios y esto lo puedes hacer incluso con un notario, ni siquiera tienes que ir a un juicio. Ok. Entonces, este cambio de régimen matrimonial, tú puedes decir, oye, va a ser ahora sociedad conyugal y la vamos a hacer de esta manera, nada más me va a transmitir la casa donde a lo mejor donde vivimos, todas las demás se las queda a él, etcétera, etcétera. Entonces, para que no tengan ese miedo de que, ay, ya me casé de esta manera y ya no hay vuelta para atrás, no. Obviamente Ok. todo se puede cambiar y pues de una manera tranquila y que no tengan que acudir a juzgados. Que claro, habrá circunstancias en las que esa es una buena estrategia por ver todo lo que está ocurriendo, ¿no? Migraciones, enfermedades terminales, o sea, habrá muchas Exactamente. circunstancias que Hasta temas requieran... fiscales, déjame Ajá. decirte, ¿no? Exacto, sí, pagar menos impuestos, ¿no? Ajá. Exactamente. Entonces, bueno, a final de cuentas le podemos sacar a veces un beneficio, no nada más de amor, sino también económico, pero volvemos a lo mismo, que sepamos que mucha gente le tiene mucho miedo a las leyes. Nada más recuerden que se asesoren bien y no van a tener ningún problema. Ok, y ya nada más para terminar, maestra, entonces, si dos personas, o bueno, una persona, se quiere divorciar, ¿pasa o no? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Contactar a un abogado? Contactar a un abogado, un mediador. Lo que pasa es que todavía como estamos en esta fase de transición de métodos alternos con el tema de los juzgados, a veces ciertos abogados son un poquito celosos de este tema porque pues obviamente si se van por mediación ya no va a haber un litigio, si no hay litigio no va a haber No hay honorarios. chamba, ajá. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Que la mayoría de abogados también tengan esta certificación de mediadores para que si logran hacerlo por mediación, que es la intención, y sobre todo también desahogar la carga que hay en juzgados, porque por eso no salen los juicios, porque hay demasiados. No es porque no trabajen en el Poder Judicial, créeme, que yo los he visto y hay veces que trabajan 13, 14 horas y su jornada es de 8 horas y obviamente no les pagan horas extras, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la intención? Pues que nosotros nos certifiquemos y busquemos también cambiar esta dinámica de buscar las cuestiones amigables, pero ya si vemos que de plano hay una violación de derecho a la otra persona, porque obviamente los métodos alternos son voluntarios. Si no quieres, te vas a juicio. Entonces, que no piensen que si tú te vas a métodos alternos vas a perder la parte de juicio. Claro que no. Es agotar esta fase, ¿no? Si no se logra algún resultado positivo, tienes la vía de juzgados para poder demandar. Sí, porque al final de cuentas es tu derecho. Exactamente. Y tú puedes ejercerlo. Sí, porque Porque muchas también, personas me dicen, ¿no? De que optan por la mediación y me dicen, no, es que al rato y si no salgo bien y todo, ya no puedo irme a juzgados. No, no, no. O sea, una no elimina la otra. claro, sí, sí, sí. Incluso puedes tener el problema en juzgado y de repente quieres llegar a un acuerdo, le avisas al juez a través de un escrito, digo, ahorita lo digo de manera coloquial, pero bueno, le decimos, en una promoción solicitas al juez de manera formal el que quiere sujetarte a métodos alternos. O sea, en otras palabras, quieres hacer una negociación amigable, el juez te autoriza, haces tu mediación, llevas el convenio al juzgado y se acaba el juicio. Sí. De hecho, muchos juicios civiles así se resuelven, ¿no? Así es. O sea, primero la parte demandante demanda a alguien, esta parte responde y se van a juicio, y ya que ve las de Caín, que la situación está complicada, que sí lo van a ganar, ya entonces ya es cuando suelen acceder a, vámonos a mediación. Exactamente. Entonces, en lugar de que el juez determine yo cuánto te tengo que pagar a ti o cuál va a ser mi castigo, mejor negociémoslo. Exactamente, y aparte se quitan tiempo. Recuerden que los juicios ahorita están tardando 1, 2, 3 años, los normales, ya no les digo los que se complican. Entonces, cuando tú contabilizas, y digo, le voy a dar en la torre también a los colegas, pero cuando de repente dices, me está cobrando tanto dinero el abogado, me va a cobrar el 10% de la cantidad, dices, híjole, mejor me arreglo y pues le pago al abogado lo que trabajó, pero pues, ¿cómo se llama? Mejor lo utilizo para el pago de deuda. De hecho, yo lo platico mucho, sobre todo en temas de pensión alimenticia, le digo, a ver, ¿a qué te vas a pelear un poco más? Aquí la intención es, no veas el pleito con tu pareja, ve el pleito para llegar a un buen acuerdo
con tu expareja, con la que vas a seguir conviviendo de por vida, y la intención es que sea una relación cordial, porque pues mínimo cada semana se van a ver, y hazlo por tus hijos. O sea, entonces si a veces tienen esta situación de que yo no le quiero dar el dinero porque lo va a usar para las uñas, para irse a peinar y que esto y lo otro, para las fiestas, para el nuevo novio, bueno, todas las situaciones, entonces le digo, es que está bien fácil, tú puedes pagar en especie también. No necesitas pagar el dinero, entonces... Tú pagas las colegiaturas, Es tú pagas la correcto. ropa. Exactamente, tú compras la ropa, ve por los tenis, paga los uniformes, paga, como dice el colegio. Y le digo, y todavía si facturas, te sale bien, porque hasta lo vas a deducir de impuestos, ¿no? Entonces, creo que haciendo una buena plática y bajar un poquito el ego, se puede llegar a muy buenos acuerdos. Sí, el ego es un enorme obstáculo en la profesión de usted, maestro, y en la de nosotros, los psicólogos. O sea, yo creo que un porcentaje importante de la profesión al tratar con los clientes es superar el ego. Así ¿no? es. Lograr superar y ya empezar a pensar en el bien superior de todos. ¿no? Es En el correcto, bien y de creo todos. que es difícil a lo mejor utilizar una óptica externa, pero decir, a ver, si tú fueras esta persona y lo vieras, ¿qué pensarías, no? Cuesta a veces trabajo cuando estás viviendo el Claro. problema, pero cuando tú los concientizas y le dices, oye, tus hijos, ¿qué son para ti? Pues es lo mejor de mi vida, no sé qué haría sin ellos, ok. Entonces piensa que les vas a dar lo mejor a ellos y nada más buscamos los mecanismos para que llegue lo económico, pero también tiempo de calidad, ¿no? Porque hay veces que piensan que por pagar el tiempo de convivencia ya no es. Entonces, que también se ponga un poquito en una balanza de que el amor es no nada más el tema patrimonial, sino también el cuidado y el tiempo que uno les dedica a ellos. Claro, no, y por supuesto, si tu prioridad son tus hijos, aunque estés divorciado o divorciada, pues si tu prioridad es que tengan un buen desarrollo y tú no tienes la custodia, pues no sería lo ideal para su desarrollo que la persona que tiene la custodia esté bien también. Claro, es correcto. Entonces, pues sí, a lo mejor puede haber rencores y me fue infiel y me hizo esto y me hizo lo otro hace 20 años, 40 años. Pues sí, pero pues pensando en los hijos, ¿qué es lo mejor para ellos? Pues que la mamá, el papá esté bien, ¿no? Sí, ¿no? Y de repente les preguntas, oye, ¿y es buen papá? No, pues la verdad ahí sí no me puedo quejar. Perfecto. Entonces trata de hacer una división de estos conflictos emocionales que tú estás guardando por dentro y sánalos porque no vas a poder borrar eso. A final de cuentas es trabajarlos y eso no significa que no te lastime, pero obviamente si tú aprendes a trabajarlo y creo que yo muy seguido les digo, ya tomaste terapia y no significa que porque estés loco, creo que tenemos ahí un conflicto, ¿no? De que mucha gente dice, está yendo con el psicólogo, con el psiquiatra está loco, o está mal, o no, pues, no, es que es alguien que te va a llevar de la mano para poder desfogar esos sentimientos y le digo, es que es como la olla express, ¿no? Le vas sacando el vaporcito porque si no lo sacas Va a tronar, explotas. claro, sí. Entonces creo que si llevan este acompañamiento, las personas le bajan un poquito a esa intensidad que traen de sentimientos, de emociones, de conflictos y se pueden centrar de una manera un poquito más concentrada en las cosas que realmente interesan, que son los hijos. Sí, yo creo que estaría buenísimo que hagamos que podamos hacer un episodio para el podcast en el que hablemos de cómo ser un buen ex esposo. Porque se habla mucho de cómo ser un buen esposo, ¿no? Pero cómo ser un buen ex esposo. Por favor, me tienes que Sí, invitar. claro, pues sí, con gusto. Porque el tema es que cuando no hay hijos, un divorcio y una separación son posibles y viables y no te vuelve a ver en la vida. Pero si hay hijos, el divorcio es posible, la separación no. Es correcto. Vas a tener una relación con esa persona para el resto de tu vida, porque hay hijos. Es correcto. Entonces, ¿Y cómo vas a sobrellevar en un futuro si a lo mejor tu expareja vuelve a tener una pareja exacto. y probablemente se enamora hasta más? ¿Por qué? Porque ya hay una madurez distinta, ¿no? Ya Claro. pasaste lo que no querías vivir y ahora vas a vivir lo que sí quieres vivir. Entonces, ver a tu pareja feliz con otra persona duele mucho y trabajarlo, pero me ha tocado ver muchas parejas, afortunadamente, de ex clientes que de repente me hablan y me dicen, gracias, porque en el momento que estuvimos en la mediación nos enseñaste a comunicarnos, a evitar estarnos faltando el respeto o aventarnos a veces la indirecta, ¿no? La típica de, este señor de aquí dice que es el papá de mis hijos, pero pues obviamente no se acerca. Entonces de repente dices, oye, si tú lo tratas con respeto, él te va a tratar también con respeto y después se vuelve una costumbre y te lo prometo que me hablan y gracias Claro. porque tenemos 2 años que nos llevamos increíble y todo y le digo, ay, no se me vayan a enamorar otra vez porque al rato resulta que ya sé. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Claro, ya me tocaron 2. ¿Ah, sí? Sí. Órale. Luego estaría bueno hacer un episodio ya de puro chisme, estudios de caso. Y voy a invitar a los maestros de psicología y vamos a hacer estudios de Padrísimo. caso.
Creo casos que así estaría peculiares que nos han padrísimo porque tocado. aparte estaríamos conjugando dos materias bastante Sí, interesantes. claro, sí, sí, sí. El derecho y psicología son de las humanidades más al servicio del bienestar inmediato de las personas. Exactamente, Sí, y que es justo y necesario manejarlo de la mano. sí, sí, totalmente, así es. Pues, maestra Leticia, muchísimas gracias por habernos No, acompañado. al contrario, muchas gracias. Como le digo, entonces queda pendiente de que hagamos episodios sobre cómo ser un buen ex esposo y también que hagamos un episodio sobre qué está pasando con la reforma al Poder Judicial. Judicial. Porque es todo un tema muy torbellinoso, hay mucho chanchullo. Sí, nada más rápido. Y mucha desinformación también, esa es la bronca. Claro, y desgraciadamente los temas políticos que se prestan a utilizarlo para jalar a las masas Claro. es muy triste. Y digo, te lo voy a poner en un ejemplo rápido para cerrar mi plática. Es como si yo te digo, vas a tomar un vuelo y de repente sacan por una tómbola a ver quién es el que te va a tocar de piloto. No conoce la ruta, no conoce a lo mejor el avión, ha manejado una avioneta y le toca un avión, un Boeing. ¿Tú crees, te sentirías a gusto en subirte a un avión? A mí me daría pavor. Claro. Entonces, en este caso vamos a decir que es algo igual, pero imagínate poner todos tus derechos en manos de una persona que ni siquiera tiene conocimiento. Sí. Entonces, sí, es una plática muy No, y larga luego está que el no la caso- haríamos tan aburrida, Y obviamente. luego está el caso de los jueces sin rostro, porque en el peor de los casos ni siquiera sabes quién es esa persona. Y, y se supone que eso viola derechos porque por eso nosotros tenemos conocimiento quién es nuestro juez. De hecho, parte del artículo 14 y 16 constitucional es saber el mandamiento escrito de quién viene, quién es el juez, cómo se llama, a qué partido judicial, si tiene competencia. Son muchísimas cosas que hay detrás, ¿no? Para estudiar. Entonces, pero tú ya sabes que si hay un daño a tu persona, a tus derechos, a tu patrimonio, ¿De quién tu viene? familia, de quién viene Sí. y que venga un castigo, porque obviamente nosotros podemos denunciar al juez que haya actuado, ¿cómo se llama?, malamente, ¿no? Y en este caso de sin rostro, pues no había, no Sí. habría, ¿no?, la forma de defenderte. Entonces, Que por un lado son también temas. como que alcanzo a entender, pues también el tema del juez sin rostro puede ser a lo mejor útil en casos de crímenes de alto perfil en que la integridad del juez está en grave peligro, ¿no? Porque Así cómo es. vas a juzgar a X persona que es peligrosísima, que es líder de una organización, que sus tentáculos alcanzan a todas partes. Sí, y que Pues sabemos que sí, puede estar atentando hasta por su propia vida y la sí, familia, claro. ¿no? Pero Sí, sí, también sí. yo pienso, o sea, lugares como Estados Unidos, pues tienes a juez con nombre, apellido y su foto en una página web oficial juzgando a líderes del cártel internacionales, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? El Departamento de Estado asegura y garantiza la seguridad de estos jueces porque son... Entonces, Son pieza clave, ¿no?, de es esto. como un tema de qué nos conviene más, qué es más viable para todos. No, y para dejarlo ahí en la cabeza de todos, ¿no? ¿No se les hace raro que esta reforma venga cuando descubren los nexos Sí, claro. de nuestro expresidente Sí, claro. con personas que no deberían de estar libres? Exacto. Con eso lo dejamos Sí, en sí, la sí. mesa, ¿no? Sí. Y porque también eso es agotador, pero es necesario. Siempre hay que hacer acotaciones de esto no tiene una inclinación partidista, nosotros no tenemos... Así es. Cuando decimos nexos del anterior presidente es porque lo acabamos de ver en las noticias hace unos Exactamente. días, pero el que estuvo antes y el que estuvo antes También. No, 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 Entonces, no. Y yo lo digo veramente, ninguno se escapa. Exacto. Déjame decirte, simplemente que ahora salió a la luz este tema tan fuerte, tan, vamos a decir, que a la vista de todos, porque en el otro vamos a decir que estaba un poquito disfrazado, aunque supiéramos que existía, pero dentro de lo que cabe nosotros jurídicamente andábamos bien. Sí. A partir de 6 años para acá empezó a tambalearse esto y pues resulta que sobre todo en los temas penales pues estaba como muy raro porque no caminaba. Sí, sí, sí. ¿Y por qué echábamos culpas a otros presidentes? Pues porque necesitábamos distraer a la sociedad. Pero como dices, aquí no es inclinar o decir lo que una persona está mal, es el sistema completo, que no está utilizándose de manera correcta y todos los que participan, cada uno tiene su granito. Yo puedo decir también, abogados que tristemente he conocido, también sumamente corruptos, pero también conozco el otro lado de la moneda, que he conocido jueces transparentes que de verdad en cualquier detalle te dices, sabes qué, discúlpame, yo mi trabajo es impartir justicia y me pidas lo que me pidas, ¿no? Entonces es muy agradable poder tener estos panoramas y pues yo encantada de cuando se haga, pues aquí me puedes dejar 1000 horas. Encantado, entonces. Pues muchas gracias, maestra. No, al Y contrario. muchas gracias a ustedes por escuchar y ver Pilares Podcast. Recuerden que nuestro podcast lo pueden ver y escuchar en Spotify y en YouTube.
En YouTube nos encuentran como UNAG Oficial y en Spotify como Pilares Podcast. El podcast también lo pueden encontrar en Apple Podcast como Pilares Podcast. Mi nombre es Ángel y muchas gracias por habernos escuchado. Revisen los episodios anteriores que grabamos con el maestro, con el maestro Esteban, porque fue muy interesante precisamente cuando hablábamos de la construcción del patrimonio, cómo comprar propiedad y cómo esta tiene que ver mucho con la forma en la que estamos nosotros casándonos y divorciándonos. Entonces, pues les recomiendo muchos episodios. Maestra, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias Ángel por la invitación, gracias a nuestra casa UNAG por siempre invitarme y siempre hacerme sentir en casa y sobre todo permitirme compartir un poquito de los conocimientos que a lo mejor a veces por ser tan técnicos no los observa la gente, claro. Y que si nosotros podemos ayudar a que sean más entendibles, pues con todo gusto y cualquier cosa que dejen preguntas ahí en YouTube y con todo gusto se las contestamos. Sí, por supuesto. Qué bueno que menciona eso, maestra, porque las preguntas que ustedes están dejando en los comentarios, tanto en YouTube como en Spotify, que en Spotify también pueden dejar sus comentarios, las abordamos para los siguientes episodios. Y de hecho ya ha habido temas de episodios que surgen de esos comentarios. Así es. Entonces, si tienen una inquietud de las áreas de humanidades, derecho, administración, psicología, nutrición, que son las áreas fuertes, o homeopatía, que son las áreas fuertes de aquí de la Universidad Antropológica de Guadalajara, tenemos maestros con muchísima trayectoria y muy especialistas que nos pueden ayudar a explicarnos lo que necesitamos saber para estar mejor. Exactamente. No, pues te agradezco muchísimo, Ángel, y pues ahora sí que nos despedimos. Muchas gracias, maestra. No, que estés muy bien.